Está bien, hay que dar el ejemplo. Tomen asiento. Muy bienvenidos a ustedes y a todos los que nos están viendo también a través de los diferentes medios de comunicación con que esta congregación se comunica con el mundo y sus alrededores, con el universo y sus alrededores. Gracias a Dios por estar en sintonía y gracias a Dios porque cada uno ha venido aquí muy prolijito, haciendo todas las cosas, todos los deberes propios de este tiempo de pandemia y qué bueno que se esfuerzan y qué bueno que su compromiso con el Señor se mantiene desde el principio. Doy gracias a Dios por su fe, doy gracias a Dios por el amor que ustedes manifiestan al Señor y se manifiestan los unos a los otros, socorriéndose en estos tiempos de necesidad, orando los unos por los otros y manteniendo su confianza plena en el Señor. El salmista dijo, he decidido confiar en Jehová sin titubear. Como decía Liber hace algunos minutos, aunque la barca sufra los embates del viento y de las olas del mar, he confiado en Jehová sin titubear y no seré avergonzado. ¿Cuántos creen eso? Estamos hoy compartiendo el último de una serie de mensajes que habla acerca de la armadura de Dios. Y quiero recordarles el texto en que nos estamos basando, que está en Efesios capítulo 6. Si bien comienza unos versículos anteriores y ya los hemos compartido, hoy como el tiempo es acotado, voy a tomar como referencia el versículo 17 y 18. Dice el apóstol Pablo que parte de la armadura es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si hay una manera de recibir algo de Dios, de tomar algo de Dios, es con oraciones y súplicas en el Espíritu y velando, haciendo vigilia, con toda perseverancia y súplica además por todos los santos. ¿Cuántos son santos aquí? ¿Cuántos son de los santos de Casa Real? Bien, hagamos un poco de memoria en los versículos anteriores, que dice que la lucha, más concretamente la agonía de los cristianos, no es contra personas físicas, de carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra los representantes del reino de las tinieblas. Estamos en una lucha ante poderes invisibles o personas o entidades espirituales que comanda Satanás y que usa a los seres humanos como herramientas, como armas para atacarnos. Pero nuestra lucha no es contra el arma. Se lo voy a decir de esta manera, nuestra lucha no es contra la escopeta, es contra el que empuña la escopeta. Pero nosotros nos enojamos con la escopeta. Mi abuelo que vino allá de Medio Oriente, no le salía eso y decía cupeta. La cupeta, decía. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso. Ellas son solamente instrumentos. Así también nosotros somos los servidores del Señor, instrumentos en las manos de Dios. O sea, el tema no es el bisturí, sino la habilidad del que opera con el bisturí. ¿Me entienden? Y lo mismo pasa con las tinieblas. Nosotros nos enojamos con la herramienta, pero no combatimos al que empuña la herramienta. David derribó a Goliat y la espada que estaba en las manos de Goliat para destruir a David, vino a manos de David y dijo, ninguna mejor que esta para cortarle la cabeza al gigante. Y Dios sigue haciendo esas obras hoy. Sigue quitando de la mano a las herramientas que tiene
los poderes de las tinieblas para tomarlos en su mano. Un aplauso para Mari, la servidora del té. Bien, dicho esto, sigue tomando Dios los instrumentos de las tinieblas, los seres humanos, los santifica y los aparta para Él, para usarlos Él. Yo te voy a contar algo, aquí hay un ejemplo. Yo era un instrumento en las manos del diablo, un instrumento para hacer el daño y para destruir, arruinar, lastimar a otras personas. Pero Dios me conquistó con su amor. Conquistó el corazón de uno de sus peores enemigos. Y me ha hecho su amigo y me ha perdonado y hoy estoy en las manos de Él. Por eso es que tú estás aquí. Si tú no fueses a recibir nada de parte de Dios a través mío, seguramente ninguno de ustedes ni se molesta en venir. Pero vienen, ¿por qué? Porque hay en ustedes la convicción de que este vaso de barro ha sido llenado por Dios, ha sido instruido por Dios y de lo recibido de Dios Él te va a compartir. ¿Están aquí? Y lo mismo va a pasar con tus hijos, y lo mismo puede pasar con tu cónyuge, y lo mismo puede pasar con tu familia, y lo mismo puede pasar con esta ciudad, y lo mismo va a pasar con Uruguay. Dice la Escritura que el que se santifica de todas aquellas cosas que pertenecen a la vieja vida, a la vida rebelde, el que se aparta de las carnalidades y de todo aquello que el mundo pone en las personas y que las apartan de Dios, si nos santificamos, si nos despojamos, si nos apartamos de todo eso, seremos instrumentos de honra en las manos de Dios. Y el que no, el que le gusta seguir haciendo esas mismas cosas, aunque a veces se diga cristiano o evangélico o pentecostal o como quiera llamarle, el que no, el que quiere seguir siendo cizaña, también Dios lo usa, pero lo usa como un instrumento vil. Vil. No Bill Gates, no, otro Bill, de vileza. Por eso es nuestra lucha contra los poderes de las tinieblas. Nuestra lucha es contra Goliat, no contra la espada. La espada nos puede cortar la cabeza, pero sin Goliat es imposible que funcione. Dios está en la función, como lo hizo contigo y conmigo, de que en esta guerra espiritual derribemos al enemigo con la fe de Dios, con la palabra de Dios, con las armas de luz que nos ha dado y que quitemos las herramientas. Y que aquellos que en algún momento servían a las tinieblas sirvan al reino de Dios. Así pasó con el carcelero, que fue un instrumento del Imperio Romano para castigar injustamente a Pablo y a Silas y a echarlo en la cárcel. Pero ese mismo carcelero, cuando estos adoraron, alabaron al Señor, intercedieron, terminó siendo quien lavó sus heridas. De carcelero pasó a enfermero, a nurse. ¿Cómo la ven? Por eso es tan importante la guerra espiritual. Recordemos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor fue acusado por los fariseos de decir, no, tú sirves a Belcebú, echas fuera los demonios por Belcebú? Jesús habló una verdad muy importante ahí. Dijo, si yo echo los demonios por Belcebú, el reino de Satanás o el reino de las tinieblas estaría dividido y no permanecería su reino. O sea que hay un reino de Satanás, hay un reino de las tinieblas. Y después dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque eso es una señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, habló del reino de Dios. Y en otro lugar, dice Colosenses en el capítulo 1, dice que damos gracias a Dios con gozo, que
que nos hizo libre de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mira, te guste o no te guste, te quieras mandar mudar para el Polo Sur o el Polo Norte, te quieras ir a Siberia para no meterte con nadie, o estás en un reino o estás en otro. ¿Alguien está aquí? Si tú dices, no, yo demasiado lío tengo en mi casa, ¿qué me voy a meter a pelear con el diablo? Quédate tranquilo que él va a pelear contigo igual. Y si tú estás en el reino de las tinieblas, Dios está luchando contra ti. A ver, pero para conquistarte. Para que seas un instrumento en sus manos. Así que hay un reino y tú tienes que ver para qué lado te vas a jugar. Si aprendes a andar vestido con toda la armadura de Dios, te vas a defender del reino de las tinieblas y vas a ser un conquistador de almas para el reino de Dios. Dios quiere usarnos como instrumentos de honra. Pero hay cristianos que ni se acuerdan que hay un reino de luz y de tinieblas. No se acuerdan que hay un diablo y Satanás. Tampoco se acuerdan ni que Dios ni que los ángeles. Viven acá, se levantan y salen a vivir la vida con su fuerza. Están con sus sentidos completamente absortos en la realidad humana. Mientras te mantengas desenfocado de la realidad espiritual, probablemente el diablo va a tomar ventaja. El apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Lo que yo les digo es para que él no tome ventaja. Y en otro lugar dice, no deis lugar al diablo. El diablo anda suelto, pastor. Seguramente porque no lo han agarrado. Seguramente porque le han dado lugar. Él no tiene lugar ni en los cielos ni en la tierra. El lugar que él toma es robado. Satanás, desde que Cristo murió y resucitó y le ha sido dado a toda potestad en los cielos y en la tierra, es un ocupa. Es un sin tierra, forma parte del movimiento sin tierra. Él no puede ocupar ningún lugar. Legalmente, él tiene la roja, no se quiere ir de la cancha. Hay que sacarlo a la fuerza. Por eso dice, someteos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, bajo el brazo de Dios. Someteos a la persona del Hijo de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque tampoco está que si nosotros no nos sometemos al señorío de Cristo, no lo podemos echar fuera. Porque Él dice, tú sos uno de los míos que tampoco se somete. Porque si hay una característica de la actividad satánica es la rebelión. Diga conmigo, rebelión. Nosotros todos, antes de venir a Cristo, andábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que opera en los creyentes consagrados que tienen temor de Dios, que se santifican del pecado y que viven para Dios. A ver, teólogos, a ver, teólogas, ¿les parece? No, ese príncipe de la potestad del aire que opera a nivel de la tierra, opera en los hijos de desobediencia, en los hijos rebeldes. Y cada vez que con tu mente, con tu carne te rebelas contra Dios, te estás anotando en la agencia de laburo del diablo para hacerle changas. Y si sigues así, probablemente quede efectivo. Te van a poner de jefe, de capataz. Hoy vamos a hablar en este contexto de la única arma ofensiva que muestra la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Y orando con súplicas y ruegos, con toda oración, debemos recibir de Dios la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119, verso 43, no quites de mi boca en ningún tiempo, no quites de mi boca tu palabra de verdad. En tus juicios espero.
Espero que tú des tu veredicto a través de mi boca cuando el enemigo se levante contra mí. ¿No te ha pasado tener que estar hablando y explicando cosas a personas, primero, que no te oyen? O sea, te pueden oír físicamente, pero no te están oyendo. Cuando te responden es como si tú no hubieras hablado nada. No entran en conversación, no entran en razón. Eso es porque estás hablando con tus palabras. Pero cuando está la espada de Dios en tu boca, la palabra de verdad, tú puedes hablarle a esa mente que está oprimida, está atada, cegada por Satanás. Y puedes derribar los argumentos que Satanás le puso en la mente a esa persona y que los repite como un papagayo. Se está destruyendo la vida, se está arruinando la vida. Con drogas, con alcohol, con deudas, con amargura. Y hasta te puede decir que sí, que tienes razón, pero no, yo quiero seguir viviendo así. ¿Quién le enseñó eso? Eso es diabólico. Pero cuando tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa palabra penetra ese murallón de argumentos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos y le trae a la persona discernimiento de lo que le está pasando en su corazón. Solo la palabra de Dios puede vulnerar ese atuendo que tiene en la cabeza de pensamientos y argumentos que le visten la mente de actitudes necias que destruyen su vida y la vida de los que le aman. ¿Cómo es posible que eso pueda estar en la cabeza de una persona? Bueno, el enemigo hizo su obra ahí. Pero nuestra lucha no es contra la persona. Nosotros no estamos enojados con el enfermo, estamos enojados con la enfermedad, con la ideología que Satanás le sembró en la mente. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, no deberíamos estar enojados con ningún ser humano, por más perverso que sea. No tendríamos que maldecir a ningún ser humano, porque poderoso es Dios para liberar a ese ser humano y para traerlo a su reino. De hecho, ya tenemos bastantes ejemplos de eso, de gente que fue perseguidora, malvada, haciéndole mal no solamente a la creación de Dios, sino a sí mismo, destruyéndose la vida. Pero Dios en su misericordia le llegó con la palabra, le liberó de sus ataduras y hoy son heraldos de justicia. Por tanto, cuando las personas vienen a nosotros, tenemos que guardarnos de estarnos enojando y enrabietando con carne y sangre, sino que tenemos que tener en cuenta que hay poderes que han engañado a esa persona y que ocultamente mueven los hilos para que esa persona haga, diga, reaccione, actúe de una determinada manera. ¿Cuántos están aquí? Al principio Satanás opera bajo el engaño. Si la persona está engañada, opera sinceramente errada. Está sinceramente equivocada. Le parece hasta que a veces le da un servicio a Dios, pero se encuentra luchando contra Dios. Sin embargo, hay otros que hasta logran entender que está el mal. Entonces, no pueden salir de eso, no pueden dejar de hacer eso. Hay gente que se ha dado cuenta que la brujería, que la hechicería, que las umbandas, las macumbas, que Dios no puede estar en eso, porque se hacen perversidades, maldades, eso no puede pertenecer al reino de Dios, pero no pueden salir de eso. Pero si de los que me están escuchando están atados por esas cosas o por cualquier atadura que les está destruyendo la vida y la vida de los que les rodean, mira, yo te digo algo, la solución está ahí en tus rodillas. Si tú caes de rodillas ante el Dios Todopoderoso, le pides que señoree sobre tu vida, le entregas todo tu ser, todos tus temores,
todas tus broncas, todas tus heridas. Él será poderoso para salvarte de eso, sanarte de eso y pasarte al reino de la justicia. Porque Dios no se complace en que te pierdas, no se complace en lo que te está pasando, porque eres hechura suya. Has sido creado por Él, y no para hacer lo que estás haciendo, sino para hacer buenas obras que Él ha preparado para que andes en ellas, aún antes que vinieses a la tierra. Ahora bien, ningún ejemplo en la Escritura es tan claro sobre esto de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como lo fue nuestro Señor enfrentando a Satanás en el desierto. Vamos conmigo a Lucas capítulo 4, verso 1 al 13. Lucas 4, 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue llevado y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay ayunos que son motivados por el Espíritu. Y bueno fuera que cada vez que ayunemos sea 40 días, 4 días, o lo que ayunes, sea porque fuiste impulsado por el Espíritu a ello. Y cada vez que hay oración y ayuno, hay humillación. La oración y el ayuno tienen que ver con cerrarnos a cualquier clase de placer y enfocarnos 100% en la búsqueda de Dios. Y Satanás va a venir porque él detesta y ve como un peligro inminente a todo aquel que se acerca a Dios en humildad. Porque eso es lo que le falta a él. Entonces el diablo le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, si eres hijo, yo no sé, pero si eres como tú dices, sembrando dudas. El diablo es un sembrador de dudas. ¿Tienes dudas? El papá de esa criatura que se llama duda es Satanás. Dios cada vez que nos habla produce fe. El diablo cada vez que nos habla produce dudas y sobre todo dudas en nuestra identidad. Dudas sobre Dios, como le pasó a Eva. ¿Con qué Dios ha dicho que si comes del fruto de este árbol vas a morir? Dios sabe. Él no quiere que tú seas como Él. Miren ustedes, qué absurdo. Así Satanás se acercó al Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Miren ustedes, ¿el Señor con qué responde aquí? Con la palabra de Dios. No le dijo: mira, yo siento, diablo, que soy un hijo de Dios, así que no me molestes. No. Mira, yo tuve un sueño que me veía en el cielo y que Dios me decía: hijo querido, ven, pasa acá con tu papito. No dijo eso. Él habló la palabra de Dios. No andes inventando nada. Respóndele al diablo con la palabra de Dios. Dice: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Todos los reinos de qué? De la tierra. Fue un lugar muy alto. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El Señor nos salió diciendo: sí, ahora lo tienes porque se lo robaste a Adán, si no, no lo tendría, diablo inmundo. No dijo eso. El Señor dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, aunque no tengas más que un metro cuadrado tuyo para poder vivir.
no me interesan los reinos de la tierra, me interesa adorar al Señor y servirle a Él. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, viste que Él no se conforma con que un día lo echaste sobre un determinado tema en tu vida. Él va a venir de nuevo y se va a hacer el Hillman y te va a decir otra vez lo mismo que te dijo hace unos días atrás, a ver si ahora arrancas. ¿Cuántos están aquí? Porque algunos creyentes me dicen, no sé, pastor, esta área de mi vida yo la había vencido, pero ahora échalo de nuevo, muchacho. Él es insistente. Y tú lo echas y Él se va. Y al poco da una vuelta, por ahí viene de nuevo y te saca con el mismo tema, como si fueras tú el que estuvieras hablando. Como que acá no hubiera pasado nada. Pero el Señor, cuando vino otra vez con eso, de que te eches abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. No te la pierdas, que Él usa también la palabra de Dios. Respondió Jesús, escrito está o dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cómo? ¿Pero ahora no se dio por vencido? No. Hasta que el Señor expiró en la cruz, Satanás estuvo tratando de apartarlo. Hasta que te vayas de esta tierra, aunque estés viejo y arrugado, aunque estés como el caballo de la sabana, viejo y cansado, ahí te va a estar tentando. Y te va a estar tratando de desviarte. Todo primero en la cabecita. Por eso es muy importante tener el yelmo de la salvación. Si eres hijo de Dios, así que tú sos salvo, así que tú vas para el cielo. ¿Estás seguro? Mirá que este bus no va para el cielo, este va para el suelo. Y te trata de sembrar dudas. Vamos a ver de dónde surge la espada del Espíritu para tomarla. Escucha, el Señor tomó la palabra escrita. Todo esto que el Señor dijo, escrito está, si ustedes van al libro de Deuteronomio, por ejemplo, van a encontrar las menciones de Jesús a la palabra. Pero ¿qué sucedió? Jesús tenía la palabra en su mente y en su corazón, y cuando vino el ataque, es como que sacó la jabalina de la aljaba, como que sacó el dardo que tenía ahí, y lo lanzó. Tú puedes tener palabra escrita, no entenderla, simplemente leer la Biblia como si leyeses el Quijote de la Mancha. Puedes tener conocimiento bíblico, pero si no hay iluminación del Espíritu Santo, tú no vas a saber el caudal y el potencial que tienes ahí. Necesitamos revelación de la palabra de Dios para entender cómo usar esa palabra y en qué momento. E inspirados por el Espíritu Santo, al abrir nuestra boca, el Espíritu Santo va a sacar de tu mente y de tu corazón la palabra que has guardado. Y le va a decir al diablo, escrito está. Aún hay personas que ni dándose cuenta, tú le hablas la palabra de Dios y se tienen que callar. ¿Me escucharon? No tienes que decirle, acá dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 31, y en el hebreo dice tal palabra significa tal cosa, y ahora yo te la digo a ti. Tú. Y la largas. No es así, no es necesario. Simplemente tú hablas y debes de saber que tú estás hablando a un mundo espiritual, que con los sentidos naturales no se ve, pero que se han de discernir espiritualmente esas cosas. Y debes de saber por qué lado viene el enemigo. Y antes
que otra cosa sea, tú puedes decirle tal cosa, tal otra, que está en la palabra. Aldo, tú no puedes soportar esa injusticia que te han hecho. Ya no vive Aldo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, no la vivo en mi carne, como si yo fuese el mismo Aldo de siempre. No, Aldo se sometió a Cristo. Aldo fue crucificado con Cristo. Y ya no vive él, mas Cristo vive en él. No, pero tú sos pastor, ¿cómo te van a hablar así? ¿Cómo te van a hacer esto? ¿Cómo te van a hacer lo otro? Vete, diablo, no me vengas a enchinchar contra nadie. Porque así como el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo también les perdono. Yo tengo que estar con la palabra de Dios defendiéndome continuamente. Había dos tipos de espadas que usaban los romanos, una más larga para determinado tipo de combate, pero para el combate cuerpo a cuerpo usaba una espada que era más corta y bien filosa, de 2 filos era, que penetraba en el combate cuerpo a cuerpo, y el diablo va a venir ahí a comerte la oreja, cuerpo a cuerpo se va a poner. Y va a venir sin tapaboca ni barbijo, ni se va a lavar la lengua con alcohol isopropílico. Va a venir y te va a hablar ahí, durante las noches cuando te vas a dormir, en la mañana cuando te levantas. Tienes que estar continuamente con el radar prendido y saber que él anda cual león rugiente. Y si tú te duermes, no estás despierto espiritualmente, no disciernes espiritualmente, te va a llevar a poner el foco sobre las cosas naturales y que tú respondas y reacciones a lo natural. Una de las cosas que teníamos cuando éramos niños en campaña era hacer pelear a los saltamontes. Entonces, los poníamos, los agarrábamos, uno en una mano, otro con la otra, y los acercábamos y ellos se ponían a pelear entre ellos. Eso es lo que el diablo quiere, agarrar 2 mentes y llevarlos y ponerse a golpear entre ellos con argumentos, a atacarse, a ponerse quisquillosos unos con otros y a llevarnos a poner la atención en lo que hace el otro, en carne y sangre. Pero si tus ojos se abren, tienes que ver que hay una realidad detrás de eso. Hay una realidad espiritual y tú no la puedes combatir con argumentos humanos, sino que tienes que combatirlo con escrito está. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites en ningún tiempo la palabra de verdad. E Isaías, en el capítulo 49, dice, escóndeme o ampárame bajo la sombra de tu mano y pon mi boca como espada de 2 filos. Literalmente, que mi boca sea tu palabra mismo, que sea el parlante de tu palabra, Señor. Quiero invitarlos en este día, como siervos y siervas de Dios, a que orando tomemos diariamente toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los días, que estén preparados, meditando en la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. No dejes tu mente vacía. Piensa, cuando tú estés mirando programas nocivos de la televisión que no te aportan nada, cuando estás perdiendo el tiempo escuchando tonterías en la radio, piensa que eso no te va a aprovechar de nada. Piensa que ese es el tiempo donde tú puedes estar guardando la palabra de Dios.
Puedes estar escuchando la palabra de Dios. Puedes estar preparándote y afilando tu espada, porque no dudes que tarde o temprano la batalla va a venir. ¿Estás aquí? Pongámonos de pie. Vamos a orar juntos para el final de esta reunión. Vamos a orar de corazón al Señor. Y vamos a ser conscientes de que somos un pueblo de Dios, pero que somos también guerreros de Dios, soldados de Dios. Que estamos en una batalla cruel. Nuestro enemigo no tiene compasión, no tiene piedad. Si Él no ha hecho más contra ti, si no te ha destruido, es por la misericordia de Dios. Pero esos son los planes que Él tiene para contigo. Confundirte, robarte, enfermarte, destruirte. Que tomes decisiones equivocadas. Si Él puede contar contigo, ganándote tu mente y tus emociones para que hagas lo que Él quiere y todavía de buena gana, pero está contentísimo. Vas moviendo la colita, como un perrito, a hacerle las changas al diablo, a ir a morder a otros, a pasarle tu rabia a otros. Te convence con argumentos. Él conquistó la mente pura, santa y poderosa de los ángeles y hoy forman parte de su estructura para combatir contra Dios. Él conquistó la mente y las emociones de Eva y de Adán para ver todo lo que vemos, todos los desastres que ocurren en la tierra, lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad y aún lo que va a ocurrir. Todo eso lo hizo hablando. El diablo es como el hornero, trabaja con el pico, trabaja con el... ¿Me entienden? Él trata con la humanidad hace siglos. Él conoce tu entrada y tu salida, conoce tu ignorancia, conoce tu inocencia, conoce tus deseos. Él la tiene clara, pero ese conocimiento que Él tiene es para destruirte. Pero Dios te ha constituido no solamente su siervo y su hijo, sino un guerrero de Él. Así que levántate y comienza a pelear la buena batalla. Esto no es para perezosos, ni para Oso Pérez. Esto no es para gente vaga, para gente que le gusta estar tendida sobre una cama con la panza para arriba sin hacer nada, en estado así para que venga el enemigo y haga lo que quiere con él. No, el ejército de Dios es un ejército disciplinado, un ejército que pelea la buena batalla. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La buena batalla no es la que se logra con bombas, ni con misiles, ni con peleas, ni con cuchillos. No, la buena batalla es la batalla de la fe. ¿Fe en qué? En la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Peleo la buena batalla con el ideal de Dios que está en su palabra. Diga conmigo en esta hora, Señor, soy consciente que soy tu hijo, pero que también soy un soldado de tu ejército. Reconozco, Señor, mi desenfoque, mis distracciones,
y no he sido fiel, y no he sido fiel, ni diligente, en tomar toda tu armadura, para pelear la buena batalla. Me he desenfocado del mundo espiritual. Y me he enfocado en lo que ven mis ojos. Peleando contra las herramientas. Y no contra el que las empuña. Señor amado, hoy tomo conciencia de eso. Y asumo sobre mi vida toda tu armadura. Y tu palabra, Señor. Por medio de la oración. Tomo toda la armadura. Y la palabra de verdad. Para estar firmes y combatir a nuestro enemigo. Dame victoria, Señor, porque me preparo para las batallas. En el poder de tu fuerza. Y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. Casa de abundancia.